Hablar sobre esta situación con el coronel Juan Carlos Liendo, ex jefe de la DINI, que ya nos acompaña en estudios. Gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches, Tatiana, un gusto estar en tu programa. A ver, increíble lo que está pasando. Hablamos constantemente con usted aquí en el set de inseguridad ciudadana, pero estamos viendo ahora autoridades con cada vez más frecuencia que están siendo amenazados. Algunos de ellos reciben arreglos funerales en la puerta de su casa, les mandan balas, les mandan videos. Exacto. Exacto. ¿En qué estamos? Como ya lo venimos conversando hace tiempo, digamos, esto es parte de la escalada, cómo va creciendo la violencia criminal y está llegando a sus etapas superiores, que es muy, muy peligroso. Lo que estamos viendo que sucede con las amenazas, cobro de cupos, extorsiones a los alcaldes que son autoridades políticas, es la expresión de control territorial del crimen. Y eso está pasando y parece consolidarse en todo Lima Este y Lima Norte. Se va a expandir a Lima Sur. O sea, es el dominio del crimen sobre la política local a través de distritos. Si esto escala, va a ser a nivel provincial, a nivel regional y hasta a nivel estado de una manera terrible, como sucede en México, por ejemplo. O como sucede aquí en el norte, en la ciudad o aquí en el norte, empatadas. Exacto, exacto. Así, empatadas en Trujillo, en el norte. No es necesario irnos tan lejos y vemos cómo esto va creciendo, ¿no? Ajá. Y se sustenta sobre un Estado que es invisible, que no acepta, que no puede enfrentar el crimen y solamente les queda levantarse de madrugada para una foto o cantar el gato rum rum. O sea, ahí está el Estado. Sí, no, está completamente desconectado. El gobierno está exacto. completamente desconectado y creo que es importante entender, que usted lo sabe a la perfección, que la extorsión en este caso es solo el primer eslabón de una cadena amplia de delitos. Porque aquí aparentemente lo que denuncia el alcalde de Comas, y lo hemos escuchado también con otros alcaldes, es: me extorsionan porque yo lo que quería hacer era retirar el comercio informal o limpiar esta zona de la ciudad. O otorgar licencias de manera ordenada. ¿Cuál es el vínculo? Ya, el vínculo son grupos locales que se arman a través de la corrupción y luego de la corrupción pasas a la extorsión cuando la corrupción ya no es suficiente, porque digamos, todo el mundo mira el escándalo de corrupción del Congreso, del gobierno, nadie mira los gobiernos locales, alcaldías distritales, provinciales, gobiernos regionales, nadie mira hasta universidades del Estado, nadie los mira, pero el sobrepaso de la corrupción es el dominio del crimen, y eso es lo que está pasando con los alcaldes. Ya hay un dominio territorial, ¿no?, sobre la autoridad política ante la ineficiencia e inexistencia de una acción policial, porque no existe. O sea, puede haber grupos de policías muy eficientes haciendo un operativo, levantándose de madrugada, capturando a un secuestrador, pero esto es sistémico, ya sobrepasado. El enfoque claro es que este problema, donde la delincuencia está expandida en todo el país, ya no es un problema policial ni delincuencial, es un problema de seguridad nacional. Aquí tiene que haber un nuevo tipo de decisiones, una nueva organización, claro, pero a nivel Estado, Consejo de Seguridad Nacional, con autoridades del Congreso, del Poder Judicial, del Ministerio de Economía y Finanzas. Claro, digamos, estamos hablando ya de sobrepasamos. A todo nivel. Exacto. Las extorsiones en el país se han sextuplicado. Estamos hablando, y eso según las denuncias que tiene la policía, porque sabemos sin que hay contar lo que no se denuncia. Sin contar lo que no se denuncia, un promedio de 47 casos por día. 47 casos por día, es una locura. No, y que son casos graves, porque los leves ni se tocan. Y si seguimos con esa tendencia, vamos a cerrar el año en más de 20.000 casos de extorsión. Y lo que el gobierno no quiere entender es que ya esta delincuencia desbocada, que se monta sobre estructuras de corrupción, envuelve a la política. Para que funcione un alcalde va a tener que transar con los grupos criminales. Y después de eso, el siguiente paso es: quien diseña la campaña electoral van a ser los grupos criminales. No, pero ¿qué me está diciendo? O sea, los grupos criminales van a ser parte de la próxima campaña, con más de 50 partidos van a estar ahí. Definitivamente. Y esto que esté muy claro. El descontrol, la falta de eficiencia del gobierno, su frivolidad en titulares o canciones sin sentido, nos está llevando a que el crimen cope los gobiernos locales. Estamos hablando de alcaldías distritales y provinciales. Los están dejando solos. Están dejando solos. El siguiente paso son los regionales, ya hay en algunos sitios del país, a ver, digamos, pero es que el crimen que va a dirigir la política. Pero ¿cómo un alcalde también
se va a poder enfrentar a sujetos como estos. Los ha visto a usted encapuchados, todos armados. El sujeto que habla y manda ese mensaje amenazante saca al final un arma, yo no la logro identificar, pero a ver. Claro, es una retrocarga, digamos, que Por Dios, puede o sea, destruir el cuerpo de una persona a corta ¿cómo tienen ese distancia. armamento disponible? Aquí estamos hablando también de un mercado negro de armas y municiones, A ver, explosivos. si la autoridad peruana no puede controlar la seguridad de un mercado, que es lo que está en discusión, mira, o sea, no se puede controlar el dar seguridad a un mercado de abastos. ¿Cómo crees que van a controlar la frontera? ¿Cómo crees que van a controlar el contrabando, el comercio ilegal, una economía de país informal? O sea, ya la policía, por más esfuerzo que haga, por más nombre que le cambien, por más motos que les entreguen, no va a solucionar el problema, porque el problema ha escalado a un nivel de seguridad nacional frente a un fenómeno criminal de nuevo tipo, en permanente mutación, pero que claramente está envolviendo el poder político local. Porque aquí tenemos, si los alcaldes se quedan quietos y no denuncian en las próximas semanas, ya han sido copados. Claro. Están trazando con el crimen O para sobrevivir. o terminan muertos, o terminan ¿No? muertos. O, Ahora, mira, pero o terminan muertos, se someten al crimen o se vuelven parte de. ¿cómo ingresan esas armas al país? ¿Cómo es que se distribuyen y esas organizaciones todas están tan armadas? Porque el Estado peruano tiene sus fronteras permeables, o sea, no hay control. Las organizaciones de contrabando se han empoderado, cruzan la frontera y, lamentablemente, las migraciones masivas acompañan este fenómeno criminal. O sea, personas que se ven obligadas a migrar, digamos, son, como el Estado no tiene capacidad de administrar la migración, la administran las bandas criminales. Dios mío. Entonces, ese es un fenómeno que viene pasando en los últimos años, ¿no? Y el gobierno cada vez es más irrelevante, inexistente, y el crimen se empodera cada vez más. Se requieren nuevas soluciones en el nivel político más alto. Y lamentablemente los políticos de hoy están encerrados en su soberbia, en problemas del Congreso y del gobierno que De acuerdo, no pasan del en gato otros temas run run. completamente desconectados. Exacto. Gracias, Coronel Lindo, por habernos No, acompañado un gusto, Tatiana. esta noche. Muy gentil por haber estado aquí.